Bueno, seguimos con ecuaciones diferenciales. Vamos a mirar, a repasar un poquitito de lo que veníamos mirando, que las series de Fourier. Básicamente uno agarraba una función de RNR, periódica. La vez anterior habíamos escrito las fórmulas cuando el periodo era 2pi, que quedan más sencillas las funciones, las expresiones que aparecen. Yo en el práctico ahí puse un ejercicio para deducir las fórmulas con periodo cualquiera, ¿no? Y las fórmulas son estas, o sea, vamos a ponerle una función t periódica. O sea, de periodo t, ¿no? De un número positivo. Y bueno, a la función hay que pedirle ciertas cosas, no puede ser cualquier función, tiene que ser continua, o sea, alguna cantidad finita de puntos, digamos. En realidad, como es periódica, si tiene un punto de discontinuidad, la función, ese punto se va a repetir infinitas veces, porque le va sumando el periodo y te va dando otro punto de discontinuidad. Digamos, en cada periodo, digamos, en el intervalo, vamos a suponer el intervalo 0t, ahí, que tenga una cantidad finita de discontinuidades. ¿No? Y bueno, y que sea cortada también. La función no puede irse a más infinito. No se quiere una integral impropia, digamos. Acá está 0, acá está t. Y poner acá es continuo en todos lados, pero acá se va a más infinito. En este periodo, ¿no? También se va a más infinito en 2t. No pase eso, que está cortada. ¿No? Pero no, eso no lo voy a dar mucha pelota. Lo más importante es que sea periódica, ¿no? Con las funciones que vamos a trabajar van a cumplir lo necesario para que todo ande. Pues las condiciones son de ese tipo, que sea continua casi siempre, menos algunos puntos, y que está cortada. Bueno, entonces, a partir de una función de este tipo, definíamos, bueno, teníamos un cierto conjunto de funciones, como la función un medio, constante, funciones de RNR, después cosenos y senos, coseno de, ¿cómo era la cosa esta? 2pi sobre t, ¿cómo era? N, 2pi sobre el periodo, por x, ¿estás? Vamos a escribirlo por separado. Bueno, función está por un lado. Después un montón de funciones que son estos cosenos. Con n mayor o igual que 1. Vamos a ponerlo acá. Y después senos también. Senos. Cuando el periodo t es 2pi, quedamos
fue lo que trabajamos, queda más fácil porque, claro, no está el bicho este. Queda uno ahí. Entonces, nada más, el coseno de nx y seno de nx. Pero acá lo puse con cualquier. Bueno, básicamente esas funciones, ¿cómo son? Bueno, todas estas funciones de acá, ¿cómo son? Un dibujito para acordarse. Por ejemplo, agarro intervalo un intervalo 0t, por ejemplo, que agarro un periodo. Todas estas tienen periodo t. Si yo donde dice x pongo t, me queda igual que cuando x es 0, digamos. En realidad, si n es 1, el periodo es exactamente t. Si n es 2, el periodo es t sobre 2, en realidad. Vamos a dibujar, por ejemplo, los senos. Y bueno, la otra vez habíamos dicho, ¿no? ¿Cómo era eso? Con n igual 1, queda el primer seno acá, queda todo. Se hace un ciclo solo. Se hace con n igual 1, el seno con n igual 1. Después con n igual 2, mete 2 ciclos, hasta la mitad. Hasta la mitad. O sea, esta en realidad el periodo es t sobre 2, pero también es t periódica. O sea, si le sumas t al argumento, h de x más t es igual a h de x. Estas funciones cumplen eso. ¿No? Esta que está acá, en realidad cumple eso, pero también lo cumple con t sobre 2. ¿No? Pero bueno. Y bueno, y así, a medida que va aumentando el n, más ciclos entran. Ciclos entra 1, 2, 3. Ese sería esto con n igual 3. Y con los cosenos lo mismo. Bueno, esta es la función constante, igual 1 medio. Una gracia, bueno, y estos son cosenos. El primero es un coseno normal, y después dos de esos, 1, 2, con n igual 2, con n igual 3, entra 3 veces. Me quedó horrible ahí, supuestamente es todo, esta parte es igual que esta. ¿Ah? Esas son las funciones. Estas. Bueno, la idea es que cualquier función que yo tome, sea periódica, o sea, después que sea así en este intervalo y después se repita periódicamente, ¿no? O sea, acá tiene así de vuelta, acá así, más o menos sea periódica esto, igual que esto, y es igual que lo que sigue. Cualquier función periódica la voy a poder escribir como combinación lineal de esas que dibujé recién. Eso a mí, lo que yo les comentaba la otra vez, me parecía súper raro. Bueno, esa es la idea. ¿No? Bueno, hice unos dibujitos ahí para que no quede todo fórmula, pero lo que importa son las fórmulas. Lo que quiero escribir y quede es una fórmula. Lo otro lo dejo para la cabeza nomás. Bueno, entonces resulta que uno puede agarrar y escribir, tiene la serie Fourier. La serie Fourier es un número sobre 2, o sea, por un medio, coeficiente sub 0 por un medio, más coeficientes por estos senos, por estos cosenos, n igual 1, es infinito, a su n, seno de n 2pi sobre pi. Y senos. Y más más sumandos, distribución de coeficientes de su n por los senos. Eso es la serie de Fourier. ¿Sí? Bueno, la idea es que f de x es igual a eso. Entre comillas. ¿No? Ahora vamos a enunciar un teorema que nos habla de cuándo la serie Fourier coincide con la función. ¿No? Y bueno, hay que decir quiénes son los coeficientes. Los coeficientes son
Voy a borrar esto de f de x. Por ahora dijo que eso es la serie de Fourier. Esto es la serie de Fourier. Y bueno, los A sub n son, no me acuerdo cómo era la fórmula, pero 2 sobre t, ponele, integral. Y acá se puede poner cualquier intervalo de longitud t. Por ejemplo, puedo poner 0t. O puedo poner menos t sobre 2, t sobre 2, ¿no? Voy a dejar un intervalo ahí, cualquiera que tengan ganas. F de x, es menos 2pi sobre t, x, de x, eso son los sub n. Los sub n dependen de f, y los sub n son 2 sobre t. Integral sobre un intervalo de la misma función. Acá y es un intervalo de longitud típicamente vas a poner 0t o t sobre 2 menos t sobre 2. Son los que quedan más cómodos. Y bueno, habíamos interpretado que estos coeficientes que eso está en el práctico para hacer, estos coeficientes era como proyectar esta función en esta base. Esta B es una base en realidad, es una base ortogonal. Estas funciones son infinitas funciones, son perpendiculares entre sí, eso está para probar en el práctico. El producto interno que entre funciones que uno considera es la integral sobre I, el intervalo este por G. Si uno toma esto como producto interno, digamos, y proyecta f sobre estas funciones, obtiene los coeficientes. Los coeficientes le queda precisamente esta fórmula. Eso es lo que está en el práctico para probar. ¿Ah? Dejo escrito el producto interno entre comillas. Esto acá es una n. Bueno, entonces ahora vamos a mirar cuando f de x es igual a esto. Cuando la serie de Fourier coincide con f. ¿Ah? Vamos a mirar. Bueno, para un poquito. Después, si la función que me daban a mí, f, no es periódica, si la función que me dan en un intervalo, yo sé, AB, o pongo un intervalo cualquiera, yo sé. Básicamente tengo que agarrar y tomar t como b menos a y hacerme una función que tenga ese periodo extendiendo la f, digamos. Vamos a hacer un dibujito para acordarnos de eso. Suponete que tengo... Sí. En alguna parte está A, y en alguna parte está B. A, y tengo B. Y tengo una función ahí. ¿No? Bueno. Lo que tengo que hacer es, a partir de esa f, inventar una función periódica, extendiendo esa f, digamos. O sea, lo que había que hacer era considerar esta función, bueno, no sé, ahí, extenderla. Y ahí me queda una función periódica de periodo t. Había un problema de cómo la definen A. Por ejemplo, si la defino como este valor o como este valor. Bueno, no importa cómo la definís en una cantidad finita de puntos, porque no influyen las integrales.
Básicamente, dicho yo decía, habría que transformar f en una periódica, o sea, hacer esto, y hacer esto. ¿No? Y bueno, y después también vimos lo que era el desarrollo en senos y en cosenos. Pone cosenos primero. Y bueno, la idea básicamente era... Acá sí, la función tiene que estar en un intervalo que sea 0 algo. Uno tiene una función f. Función f que está definida en un intervalo, no sé, 0L, ponele. Y lo quiere escribir como con cosenos. Entonces lo que hacía era, se inventaba una función par a partir de la f, y hacía el Fourier a la función par esa. Pues hemos visto eso, si la función es par, en la serie solamente quedan las funciones pares, que son los cosenos estos, bueno, y el 1, y el medio. Y si la función f es impar, estos coeficientes dan todos 0 y solo quedan estos. Es impar. Entonces, si yo quiero la f escribirla como una serie que solo tenga cosenos, estos son cosenos, la función constante igual 1 sería, o un medio, sería como un coseno también, porque coseno de 0, y con n igual 0, digamos que el coseno es el 1 acá. ¿No? Lo que había que hacer ahí básicamente es, yo tengo la f, no sé, poner que sea algo ahí. El 0t. En la f, bueno, lo que tenía que hacer es inventarme, hacerla simetrizar así, hacerme una función par, que esté definida ahora en un intervalo menos t, puse t ahí, pero es l, ya sería menos l, y la hago Fourier a esto. Esta función. Este sería el a, este sería el b. Esto sería en coseno. Y en senos era parecido, nada más que en senos será parecido, nada más que la función esa que f, no sé qué dice, la tengo que hacer impar. O sea, tengo que hacer esta función así. Ponerle que esa función ahí. Esta menos L. O sea, considero esta función impar, me fabrico una función impar a partir de la f, ¿sí? Y luego Fourier a eso. Lo que me quede va a tener solamente senos, porque es impar la función. Entonces esto sería el seno. Bueno, si la serie de Fourier, ponele de esto, se converge a esto, que es lo que vamos a ver ahora, en particular voy a tener una serie que converge a esto, porque esta es la f que me interesa. Esta la inventé. ¿No? Bueno, entonces ahora vamos a ver el tema de esta, cuando la serie de Fourier representa a la f, cómo se vincula con la f.
La idea es que en general las condiciones da igual. Pero hasta acá sería como el repasito. A la bestia. Tanto tenemos desarrollo de Fourier, desarrollo en senos y desarrollo en cosenos. Vamos a ver ahora lo que se llama el teorema de Dini. Volvemos a nuestro contexto, vamos a seguir en este contexto que puse al principio. Tengo una función f de RNR periódica, periodo T, contexto S. Y bueno, y que aquí esa cosa que dije, que la función tiene que ser continua, en realidad sale algunos puntos. Bueno, trabajemos en ese contexto. Entonces, bueno, vamos a tomar, yo qué sé, si yo tengo un x0, vamos a hacer una pequeña definicióncita. Si tengo un valor x sub 0 en los reales, en el dominio de la f, se define esto. F de x sub 0 menos, lo definimos como el límite cuando x tiende a x0 por izquierda de f de x. Es el límite lateral. Y bueno, y análogamente definimos f de x sub 0 más. Dibujito, no cuesta nada y ya queda perfectamente. El que viene le funciona así, pero vamos a dibujar un x0. Pues acá. Me viene a funcionar así. ¿No? No sé, no funciona bien. Es el x0. Entonces, ahí eso sería f de x0 menos. Este acá sería f de x0 más. ¿Y cuánto vale f de x0 en sí? No sé, podría estar cualquier parte. Acá. Podría estar acá. Capaz que justo coincide con alguno de estos dos. Capaz que habría que dibujarlo de diferentes colores. Estos puntos pues no son de la gráfica. Le puse un verde. Yo qué sé. Este y este es este. Y bueno, y este podría ser el valor ahí, si tiene valor. No sé. La función podría no estar definida en algunos puntos. ¿Está? En realidad. ¿Está? Bueno, entonces esos f de los límites laterales. Si existen, y digamos, si dan un número, si existen, le ponemos ese nombre. Cuando uno escribe eso, está asumiendo que los límites estos existen, este y el otro. Bueno, y después está lo que se llama la derivada lateral también, que vendría a ser las pendientes de las tangentes por derecha y por izquierda, de las semitangentes que se llaman. No sé si eso suena, pero ponele. Esta es una semitangente. Esta recta, tangente a este pedazo. ¿No? Y acá tendría una tangente así, capaz. Las pendientes son las derivadas laterales que se llaman. ¿No? No sé cómo ponerle el nombre.
sería esto, sería, no le pongo ningún nombre, sería el límite, por ejemplo, esta, la derivada lateral por la izquierda, sería el límite cuando x tiende x0 por la izquierda, hay que poner f de x menos, y no hay que poner f de x0 porque hay cosas, hay que poner esto, ¿no? Menos f de x0 menos f de x menos x0. Esa es la derivada lateral por la izquierda. Y bueno, hay algo parecido, sería la pendiente de esa recta, de la semitangente esa. Y después tenés el límite cuando x tiende a x sub 0 más f de x menos, de vuelta, haces f de x con este, no con este. No este vale ahí como para calcular cociente limitada. Entonces, cuando existen las derivadas, los límites laterales, uno puede definir también la derivada lateral esta. ¿No? Bueno, si este límite existe, finito, se llama derivada lateral por la izquierda, y este derivada lateral por la derecha. ¿No? Entonces, esas cosas se llaman derivadas laterales. ¿No? Entonces, para que existen esas derivadas laterales, tiene que primero existir los límites laterales. Puede existir esos, además tiene que existir estos límites. ¿No? O sea, que no vaya a pasar acá, por ejemplo, que la curva haga tipo así, ¿no? Está en x0 y viene la curva, por ejemplo, como raíz de x, que es así. Poner algo que sea como raíz de x, algo que va así, tipo, sale con tangente vertical. Y no sé, ahí la derivada, la semitangente es vertical. Daría infinita la pendiente, daría infinito esto. Tendría derivada lateral infinita. Bueno, esas son las derivadas laterales. Y ahora sí, vamos a escribir el teorema de Dini. No todo el mundo le llama teorema de Dini a esto. Acá en Uruguay todo el mundo le llama teorema de Dini a esto, pero si uno busca por ahí no es tan común encontrarlo. Es más, hay otros teoremas de Dini, ¿no? Pero básicamente lo que te dice el teorema de Dini, este teorema que quiero anunciar ahora, es que si las derivadas laterales de en punto x0, f es la función periódica, bella de ver, ¿no? ¿Existen? ¿No? Entonces, la serie de Fourier, vamos a poner así, entonces, bueno, toda aquella cosa, vamos a poner un nombre, Vamos a hacer así, para no tener que escribir todo este bicho, para no tener que escribir a todo ese bicho, vamos a llamarle a eso, vamos a llamarle serie de Fourier de f evaluado en x, llamamos a eso. La idea que llamamos serie de esto, a todo este bicho, serie de Fourier de la f evaluado en x. Así no tengo que escribir todo esto. Bueno, entonces, al teorema de Dini. Entonces, la serie de Fourier de la f en el punto x0 da igual a f de x0 menos más
f de x0 más dividido 2. El teorema de Dini, y no lo vamos a probar. Lo vamos a usar nomás. Entonces, bueno, vamos a hacer un dibujito. Si yo tengo, ponele, tengo mi función verde, ahí. Viene y acá tiene algo. Bueno, vamos a dibujar el x0 primero. Bueno, ahí bastante bien. Viene y tiende a algo. Este sería mi x0. Y acá viene y tiende a otra cosa. Con derivada lateral finita. Entonces, la serie de Fourier converge al punto medio, ¿no? Al punto medio de los límites laterales. Del punto medio, ¿no? Digamos, eso sería. Entonces, ¿qué pasa? Si llega a ser continua la f en el x0, o sea que este y este son el mismo, todos son el mismo, entonces ahí converge al valor de la f. ¿No? Si hay un salto, una discontinuidad de salto, la serie de Fourier, y bueno, la derivada lateral es finita, una tangente pendiente finita, la serie de Fourier no te converge a la f, te converge al punto medio de la derivada, punto medio del salto. Pero bueno, si no hay salto, o el salto es un intervalo nulo, un intervalo AA, bueno, te converge punto medio también, que es el propio valor de la f. ¿No? Esto sería mi f periódica, vamos a ver dónde está el periodo, capaz que el periodo es así. ¿No? Entonces ya tenemos un corolario ahí. Si f, o sea, ¿qué le vamos a pedir? Le vamos a pedir que sea continua, o sea, que esto y esto son iguales. Pero además el teorema de Dini dice que las derivadas laterales tienen que ser iguales. Tienen que ser iguales, tienen que existir. ¿No? A ver un momento. Estoy dudando de una cosa. Está. Entonces, si f es continua en x0 y tiene derivadas laterales finitas. No le puse así hoy, ¿cómo le puse hoy? Existen, las derivadas laterales existen. Bueno, está, ahora lo puse así. Tiene derivadas laterales finitas en x0. Entonces, la serie de Fourier de la f en el x0 es igual a la f. O sea que, digamos, las funciones que vamos a trabajar siempre van a ser continuas y van a ser derivables. ¿No? Si son derivables, tiene derivadas laterales finitas.
las dos derivadas laterales existen y son iguales, de hecho. O sea, en general, si estamos trabajando con funciones continuas y derivables, o digo, funciones derivables, ya se cumple esto. A ver qué. Ya se cumple esto. La serie de Fourier coincide con la f, porque en todos los x0 es continua y derivable. ¿No? El problema de cuándo la serie de Fourier puede ser diferente de f de x0, bueno, empieza cuando ya hay discontinuidades. ¿No? Y las funciones que nosotros trabajamos, cuando tengan discontinuidades, van a ser unas pocas, en algunos puntos nomás. Así que, como que en general, no está tan mal como idea pensar que la serie es igual a la f. En realidad no es cierto en todos los x. Solamente se puede asegurar, por ejemplo, estos x que dijimos, en los x en donde la función es continua y existen las derivadas laterales. O es continua y es derivable. ¿No? Salvo en esos puntos se puede decir. Y en los puntos que no se cumple esa hipótesis, que van a ser unos pocos, está bueno, y no da igual. ¿No? Entonces, el teorema de Edin nos habla de eso, este corolario nos habla de eso. Bueno, otro corolario. Otro corolario. Si f es continua, si f es continua ¿cómo es? En todo su dominio, en R. ¿Sí? Bueno. Y tiene derivadas laterales. Vamos a poner continua y derivable. Bueno. Y con derivadas laterales. Finitas. En todos. En todos los puntos X de un intervalo. ¿Sí? Voy a poner en todo X de. Vamos a poner todo X de R. Un intervalo también valdría. ¿No? Entonces, bueno, por el corolario anterior ya sabemos que la serie de Fourier y la función en ese valor de X son iguales. ¿No? En ese caso son todos los X de R. Eso querría decir que la serie de Fourier converge puntualmente a la F. ¿No? El corolario anterior está diciendo que con esta hipótesis, si es continua y con derivadas laterales en todos los X, bueno, entonces en todos los X pasa esto. Entonces quiere decir que la serie de Fourier está convergiendo puntualmente a la F. Entonces le ponemos eso. Entonces, la serie está igual a F. Vamos a poner así. La serie de F converge puntualmente. Bueno, pero además, si la serie de los coeficientes, los coeficientes serían en valor absoluto, y la sub 0
todos los ASUNs. Bueno, ya lo ponemos, bueno, lo escribimos igual que aparece en la serie. El A sub 0 escrito aparte de los A sub 1 en adelante. Y los A sub n. Y la sumatoria de los B sub n. ¿Converge? Digamos, es finito esta serie, bueno, ¿converge? Entonces, la serie de Fourier, de F, converge uniformemente. Entonces, ahí tenemos un criterio para ver cuándo la serie Fourier converge uniformemente. Además de pedirle eso que sea continua y con derivadas laterales, para que converja puntualmente, tenemos que pedir esto de los coeficientes. ¿Ah? A ver si puedo... Bueno, eso serían esas dos cosas. ¿Está? La primera parte del teorema es esto, es aplicar esto. Y la segunda parte, horario, no lo vamos a hacer, pero sale por el criterio M de Weierstrass. ¿Se acuerdan que lo que decía el criterio era, si tengo una asociación de funciones, a lo bestia, si la serie de los supremos un infinito, la serie converge, no, era así. O sea, si yo sabía que, no, es lo mismo una cosa que la otra. Vamos. No sé para qué lo borré. Porque estaba enunciado con una sucesión M sub K. Decía algo así, creo que si las F sub K son de X, son menores o iguales que una constante, un número real M sub K. ¿No? Toda la sucesión de funciones, todas están acotadas y todas están acotadas cada una por una cota real M sub K. Y convergen las cotas son sumables. Entonces, la serie esta converge uniformemente. Algo. Más o menos eso decía el criterio de Weiss. Y bueno, es lo que tenemos acá, porque estos serían nuestros números M. ¿Ah? Porque fíjense, vamos a la serie. A la serie Fourier. Acá. Estas serían, las funciones de la serie serían, bueno, esta constante, que en realidad no importa, estas funciones, estas serían F sub K, estas serían otras F sub K. El coseno está entre -1 y 1, así que una cota superior de todas estas funciones es el valor absoluto de su n. Puedo tomar como m, como cota de esta función, valor absoluto de su n. Y como cota de estas funciones, valor absoluto de b sub n, porque el seno está cotado por 1. Como cota de esto sería A0 sobre 2, bueno, constante. Entonces, justamente, lo que estoy pidiendo acá es que esas cotas
cuando lo que estoy viendo acá, bueno, suma esas cotas, converja. Sería esto. Y está, entonces converge uniformemente. Para todo acá, y como se lo ve. O sea, así que esto, ese resultado es el criterio de Bayes, así que vimos cuando estábamos viendo soluciones de función. Bueno, está. Bien. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner, suponete que agarro esta función. F de X f de X igual a algo. Y cuando le hago la serie de Fourier, me queda esto. Me queda, yo qué sé. 1. Vamos a poner un dominio. De manera que esté definida en 0,2pi. Para hacerlo. Para que quede periodo 2pi toda la cosa. Bueno, entonces cuando calculo los coeficientes de Fourier me quedan estos. 1 sobre n cuadrado, coseno de nx, más 1 sobre e a la n, seno de nx. Y vamos a suponer que f de 0 es igual a f de 2pi. Y vamos a suponer que la f es derivable. Bueno, entonces, ¿qué onda? Bueno, entonces, como f de 0 es igual a f de 2pi, cuando yo agarré la f, transforma en una función periódica, me va a quedar continua. La f es derivable y es continua. Entonces, cuando yo hago la serie de Fourier de la f, en realidad lo que tengo que hacer es hacerle la serie de Fourier, la f transformada en una función periódica. Vamos a suponer que la f es esto. Un poquito más gruesito. El que una cosa así. Entonces yo cuando a la f la transformo en una función periódica, empiezo a repetir eso, ahí se pega bien. Queda continuo ahí donde se va repitiendo. Entonces la función periódica esta es continua, tiene derivadas laterales. En estos puntos tiene derivadas laterales porque es derivable la f. Una función de este tipo, decir que es derivable, significa que es derivable en los puntos del interior y que en los extremos tiene derivada lateral. Entonces acá tiene una derivada lateral. Finita. Acá también. Sería la misma de acá. Entonces es continua porque f de 0 es igual a f de 2pi y las dos derivadas laterales en las puntas, de acá,
Cuando la hago periódica me queda ahí que en este X0 tiene derivadas laterales. Se va el teorema de Dini en todos lados, ¿no? Entonces caigo en estas hipótesis. Es continua no la F original, no la F no esta, sino esta periodizada, no sé, vamos a poner un nombre, F tilde. Esa F tilde es continua, tiene derivadas laterales finitas, y bueno, entonces me faltaría solamente verificar esta condición para ver que la convergencia es uniforme, ¿no? La convergencia puntual ya la tenemos. Y la convergencia es uniforme, bueno, porque los coeficientes son estos. No olvidarse de esto, voy a tener los A sub n, los B sub n, los A sub n, y me da todos seres convergentes, ¿no? Uno sobre n cuadrado converge, la C también converge. Entonces este sería un ejemplo de que la convergencia es uniforme. ¿Pero qué pasa? Sí. Si tengo todo lo mismo, pero f de 0 es distinto de f de 2pi. Bueno, eso va a pasar ahí. Bueno, vamos a tener una función que vamos a marcar de vuelta acá, que es el 2pi. Y bueno, va a haber una función ahí, yo qué sé, que en 0 vale algo y en 2pi vale otra cosa. Yo cuando yo esa la empiezo a repetir para ser periódica. Adelante y para atrás. Me va a quedar esta función. Esta va a ser la función f tilde. F tilde es la f hecha periódica, ¿no? Tenemos todo lo mismo, es derivable, existen las derivadas laterales, todo. Ahí qué va a pasar. Ahí la convergencia no va a ser puntual, para empezar, y tampoco va a ser uniforme. A ver. Muy fácil, porque por el tema de Dini, la serie de Fourier, bueno, en este punto X0, por ejemplo, en este punto X0 sí converge puntualmente. Converge la serie de Fourier converge a la F. Pero si tomo este punto, acá la serie de Fourier no converge a la F, converge al punto medio entre esto y esto, que parece que justo quedó como por acá. Entonces ahí la convergencia no es puntual para estos puntos. En los demás puntos sí convergen puntualmente, ¿no? La convergencia no puede ser uniforme en R, porque las funciones que están involucradas en la serie de Fourier son continuas. Estas son continuas. Bueno, para que pase, perdón, si pasa esto, no va a poder, bueno, no importa. Digamos, estas son funciones continuas. La serie de Fourier, los senos y los cosenos, y las constantes son continuas. Si la serie de Fourier convergiera uniformemente, convergería con una función continua. Pero no puede ser, porque la serie de Fourier estamos diciendo que converge a esto, ahí, acá converge a esto, acá converge a esto por el teorema de Dini. Por el teorema de Dini, el límite puntual es eso. Esto. Y bueno, no puede ser es continuo el límite puntual. Y usamos el teorema que si eran continuas y converge uniformemente, el límite tiene que ser continuo, ¿no? Así que con esas consideraciones uno puede estudiar si la convergencia de la serie de Fourier es uniforme o no es uniforme, ¿no? Uno puede determinar eso, ¿no?
vamos a una pausita, vamos a meter 5 o 10 minutos y vamos a empezar a hablar del último tema, que es cómo usar esto que vimos de Fourier para resolver ecuaciones en derivadas parciales con el método de las variables separables, la ecuación de calor, la de onda y otras ecuaciones. ¿Ah? Esperamos 10 minutos. Bárbaro. Bueno, seguimos. Acá el asunto de la serie de Fourier, voy a poner una hoja nueva. Bueno, vamos a estudiar la ecuación del calor, ¿no? No me gusta. Del calor. Llamada ecuación del calor. ¿Está? Bueno, ¿cómo es la cosa? Vamos a suponer que tenemos una barra ahí. Vamos a dejar un eje primero. Tenemos una barra que la metemos en el eje X. Tenemos una barra acá, una barra amarilla, y la metemos en el eje X, cosa que quede acá en el 0, 0, en el intervalo 0, L. Una barra de longitud L. Vamos a marcarle la punta. Es una barra de algún material, no sé qué historia, y es la podemos considerar un segmento, digamos, ¿no? Sería que la sección de la barra es muy chiquita. Un alambre más que una barra. Bueno, la idea es que esa barra va a tener una cierta temperatura. ¿Tá? Entonces, en todos los instantes, a medida que pasa el tiempo, o sea, arranca con una cierta distribución de temperatura, o sea, en cada punto de la barra, en cada punto X de la barra, está una cierta temperatura, ponerle al instante inicial t igual 0, yo tengo una función que depende de X, me dice a qué temperatura está el punto X de la barra. La función estaría definida en el intervalo 0L. Bueno, pero después esa temperatura, esa distribución de temperatura, a medida que el tiempo pasa, va a ir cambiando. Entonces, digamos, vamos a tener una función U, ¿ah? De Tx, Tx, y del tiempo, que es la temperatura del punto X de la barra en el instante T.
Bueno, entonces, esa función, ¿qué dominio va a tener? Y bueno, para x, el intervalo 0L, que son los puntos de la barra. Y para el tiempo, vamos a suponer, desde un instante inicial, que vamos a suponer que es 0, está más infinito. Entonces, esta función está describiendo cómo evoluciona la temperatura, y bueno, y toma un valor real de la temperatura. Esta función describe la evolución de la temperatura en la barra a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, vamos a dibujar el dominio de esta función, sería en este espacio. Este sería el dominio de la función, ¿no? Vamos a poner el nombre a este eje. Este eje sería el tiempo, ¿no? Y bueno, y toda esta banda infinita, que arranca acá en 0L, y se prolonga para arriba infinitamente, es el dominio de la función, ¿no? Bueno. Bueno, ¿qué es lo que dice la ecuación del calor? La ecuación del calor dice que bajo ciertas condiciones, no sé qué historia con el material y todo eso, la función U verifica esta ecuación diferencial. U sub T es igual a alfa por U sub XX. Esa es la ecuación del calor. Bueno, solamente con esa ecuación. Y bueno, donde alfa es una constante, ahí no me acuerdo cómo se llama. La alfa es una constante positiva. Creo que se llamaba difusividad. Térmica. Tiene que ver con una propiedad del material que esté hecho la barra, ¿no? A ver si la difusividad que se llamaba el coso ese. No me acuerdo, no importa. Bueno, entonces, solo con la ecuación no vamos a poder determinar cuál función U es. Hay que dar condiciones iniciales o condiciones de borde, ¿no? Una solución de esta ecuación diferencial es, por ejemplo, U igual 0. Siempre te da temperatura igual 0. 0, me queda 0 acá y 0 acá. O constante, U igual constante. Una constante cualquiera. Bien, verifica esto, acá da 0, acá queda 0. O a ver otra, por ejemplo, pongo, a ver una que salga. A ver si podemos encontrar una solución a ojo. U igual, que no sea constante. Por ejemplo, U igual 3x, ¿funciona o no? Sí, porque el derivado respecto a t da 0, y derivado respecto a x 2 veces da 0. Bueno, entonces lo que se va a hacer es, se van a dar condiciones de borde. Entonces, ¿qué condiciones? ¿Cuáles son las condiciones de borde iniciales esas? Los datos que se van a dar para que la ecuación, poder determinar una solución concreta de esta ecuación, se va a dar cuánto vale la temperatura en tiempo cero, ¿no? Digamos,
una que diga U de X, 0, esto es conocido. Para todo X en 0L. ¿Con qué temperatura arranca la barra? Para esos puntos, o sea, la función U definida en estos valores. ¿No? Bueno, y además hay que también dar a qué temperatura se van a mantener los extremos de la barra. O sea, sería determinar U en estos puntos, ¿cuánto vale? Y en estos puntos. Yo, por ejemplo, podría tener la barra y en un extremo poner un cubo de hielo y forzar que ahí la temperatura siempre sea 0, ponerle por decir algo. Y en la otra ponerle una fuente de calor que le esté dando siempre, que fije la temperatura en la otra punta de la barra, la fije 5 grados. ¿No? Entonces, básicamente lo que va a haber que hacer es dar datos. Ahí lo que estaría diciendo son, en una punta de la barra, ¿qué es lo que pasa? O sea, en 0,t, conocido, todo t, 0 más infinito, eso sería este. Y en la otra punta de la barra también lo mismo. U de L, T. Lo mismo, conocido para todo t. ¿Está? Entonces, estas van a ser las condiciones de borde, digamos, ¿no? O las condiciones de contorno. ¿No? Fijadas dadas esas cantidades, ahí sí va a pasar que vamos a poder encontrar una única solución de esto. ¿No? Yo no pretendo demostrar un teorema de existencia y unicidad para estas ecuaciones, simplemente vamos a asumir que las ecuaciones que aparezcan con las condiciones de contorno que vengan tienen una solución única y la vamos a buscar. Bueno, entonces voy a reescribir todo esto más prolijo. Entonces, lo que vamos a tratar de solucionar es un problema de este tipo. Primero nos vamos a centrar en un problema de este tipo. Bueno, que se cumpla la ecuación diferencial. Vamos a aclarar que ya vamos a tomar alfa igual 1. ¿tá? Acá, para hacer cuentas acá, para simplificar. Todo se puede hacer con alfa cualquiera, incluso negativo. Tomo alfa igual 1. Esto vamos a pedir que se cumpla. Vamos a escribir las variables. Vamos a escribir todas las variables. C de x, t es igual a u sub x. X. Ya tomé alfa igual 1 de x, t. Esto que se cumpla para todo x, para todos los puntos, del interior del dominio. O sea, del intervalo 0L por 0 más infinito. Bien, después vamos a pedir que nos den la temperatura inicial de la barra. Le pongo por último esa condición. U de x, 0, sea igual a una cierta función f de x conocida. F va a ser una función de 0L en R, un dato. ¿No?
Bueno, eso se lo vamos a pedir, bueno, para todo X en 0L. Y después, la temperatura en los extremos de la barra, a medida que pasa el tiempo. Lo tenemos que dar también. Y vamos a suponer para arrancar estas condiciones. La temperatura la mantenemos 0 en las dos puntas. Encajamos un hielo, cada punta de la barra. Entonces vamos a pedir eso. U de 0,t sea 0. Acá podría venir en realidad cualquier función de t, pero vamos a hacerlo con 0 primero. Y no vamos a variar mucho. ¿tá? Y la otra condición de borde, en el otro borde, es que en la otra punta de la barra, para cualquier instante, también de 0. Esas dos para todo t, para todo tiempo, de 0 hasta más infinito. A veces le llaman condiciones de borde a esto, porque estos son el borde de la barra, de este punto y este punto. Pero el borde de este conjunto es todo esto, con esto, con esto. ¿no? A veces le llaman condiciones de borde solo a eso y a este dato inicial. A veces le llaman condiciones de borde a todo junto. Está un poco mezclada la terminología. Podríamos hacer de llamarla a esto condiciones de borde, a esto condición inicial o dato inicial, y el conjunto llamarle dato de contorno. Bueno, no me interesa los nombres eso. Entonces vamos a buscar una función que cumpla estas cosas. ¿tá? Y un requerimiento más. En realidad a veces se va a poder no cumplir, porque se puede definir que es una solución débil y eso. ¿tá? Vamos a pedir que U sea continuo. Bueno, entonces vamos a hacer como un dibujo en perspectiva de la situación. Yo tengo mi eje X acá. En el tiempo. La otra punta de la barra me olvidé de dibujar. O sea, este es 0, este es L. ¿Qué me están diciendo? La función vamos a dibujarla en azul. U de X, T. Me mareo con esto de TX y XT, porque cuando hacíamos, antes le poníamos primero X después. Bueno, entonces a nosotros nos dicen que la función va a valer 0 igual 0 en todo este borde. Todo ahí tiene que valer 0, que está en el piso la gráfica. Acá también, la función tiene que estar en el piso la gráfica. Está entre medio, no sé, alguna cosa. Alguna función ahí, le hago algunas verticales para que se entienda el coso tridimensional este. Me está faltando poner un eje, ¿no? Un eje ahí, donde graficamos la U. Entonces, esta es la función. Esa ahí, digamos, sería la F que me dan. A la altura representa la temperatura de la barra. Y bueno, entonces tengo toda esa piolita, esta raya, esta gráfica, esta cuestión del plano Weitis y esto. Y a partir de eso hay que resolver la ecuación diferencial. O sea, encontrar la U. Encontrar cómo esa temperatura varía en el tiempo. Hay toda una superficie. Lo razonable sería que se fuera enfriando. ¿no? Que fuera tendiendo a 0 las temperaturas. Encontrar ahí una superficie sería la gráfica de U. Yo te digo cuánto vale la superficie en el borde
y a partir de eso hallar la ecuación. La ecuación diferencial va a determinar con qué función rellenar ahí, en el medio. Más o menos ese sería como un dibujo de la cosa. Bueno, miremos la ecuación. Entonces vamos a resolver problemas de este tipo primero. ¿Tá? A veces pasa que en vez de obtener este tipo de condiciones de borde o de contorno, a veces son diferentes. Ustedes van a tener que aprender a adaptarse a eso. Yo voy a trabajar con este ejemplo, y voy a hacer cosas con este ejemplo que después va a haber que adaptarlo a otras ecuaciones, otro tipo de ecuaciones que no sean estas, y también otro tipo de condiciones de borde. En vez de poner 0 y 0, que sea otra cosa. En vez de decir U cuánto vale, por ejemplo, que acá sea la derivada de U, o acá una derivada de U, lo que sea. ¿Está? Van a haber variaciones, pero la idea es que las cosas que veamos para esta ecuación, con este tipo de condiciones, se va a poder, el procedimiento se va a poder imitar, digamos, ¿no? Entonces, veamos primero una cosa que corresponde exclusivamente a la ecuación diferencial. No al problema entero, el problema de contorno entero. Entonces, eso es la linealidad. ¿Ah? Voy a escribir la ecuación así. U sub t menos alfa por U sub xx igual 0. ¿Ah? Y esta parte de acá le voy a llamar L de U. ¿Ah? Entonces, justamente, esa L es lineal. Yo tengo dos funciones, L de U, dos funciones U y B, y le hago L, o sea, derivo respecto de T, es todo esto. Derivo respecto de X, todo esto, y hago la cuenta, me va a dar como L de U, L de B. Y lo mismo si multiplico por una escalar. Entonces, lambda por U. ¿Ah? Cumple eso, que es lineal esta parte. Es una combinación lineal de derivadas parciales de U. ¿No? Y es homogéneo porque está igualado a 0. Entonces, como es homogéneo, como está igualado a 0, como está igualado a 0, o sea, y el lineal, se cumple el principio de superposición. Sería, como primero le puse esto, linealidad. ¿No? Esto va a pasar con otras ecuaciones. Por decirte algo, yo te pongo U sub t respecto de x, respecto de x de vuelta, igual a 7, no sé, U sub x más t. Esa también es lineal, porque en definitiva me queda U sub t xx menos 7 U sub xx menos U sub t igual 0. Me queda esto, este sería el L de U, es lineal. Lo que estoy haciendo para esta ecuación vale para muchas otras. Eso va a quedar en ustedes identificarlo. ¿No? También es lineal. Si yo acá meto una función U, donde dice U, meto una función U más B, y me va a dar esto más esto. ¿No? Y también es homogéneo. Por decir un ejemplo. Entonces, cuando tengamos esa linealidad y la ecuación sea homogénea, esté igualado a 0, se va a cumplir el principio de superposición. ¿Qué sería, digamos, si U, sería si U y B si U y B son soluciones, de la ecuación diferencial, entonces hago una combinación lineal, yo sé, a una constante, vamos a poner lambda por U
más otra constante por B, también es solución. Y sí, porque L de esto, la demostración es la linealidad. L de eso, voy a aclarar ahí que para todo lambda y nu queda L. Y bueno, L de como es lineal, de U más la demostración sería eso. Eso es solución, ¿por qué? Porque eso es igual a lambda por L de U, por la linealidad, más mu, por el operador diferencial que se llama L, se llama operador diferencial. ¿Ve? Y bueno, cada uno de estos es cero, porque U es solución. Esto también es cero, porque U es solución, entonces todo esto va a cero. ¿No? Entonces eso quiere decir que si yo encuentro dos soluciones, en realidad estoy encontrando cualquier combinación lineal de esas soluciones también funciona. No solamente con dos, sino con una cantidad cualquiera. ¿No? Y bajo ciertas condiciones vale para infinitas soluciones. ¿Está? Si yo tengo, digamos, vamos a pensarlo con cantidad finita, tengo una cantidad finita de soluciones, hago una combinación lineal de esas soluciones y también es solución. ¿Está? La idea es que en ciertas condiciones, si yo tengo muchas soluciones U sub n, entonces puedo hacer una serie, coeficientes acá, alfa sub n, vamos a ponerle A sub n, A sub n. Estas son soluciones, entonces una combinación lineal es solución también. Pero esta combinación lineal es infinita, digamos. ¿No? Lo podemos demostrar bien para finitas, para dos. Si vale para dos, vale para cualquier cantidad finita. El principio se puede extender a cuando tenés infinitas soluciones. ¿No? Hay que pedir convergencia uniforme o alguna cosa. ¿No? Nosotros vamos a asumir que vale esta generalización. ¿No? Entonces vamos a aclarar eso. Se puede extender a la combinación, entre comillas, pongo lineal, de infinitas soluciones. ¿No? Se puede extender el principio de superposición, ¿no? Bajo ciertas condiciones. ¿No? Nosotros tenemos teoremas, ya sabemos que se puede derivar término a término una serie cuando hay convergencia uniforme. O sea, tenemos las herramientas para extenderlo, pero no me quiero meter en eso. Ya estuvimos mirando cosas de convergencia uniforme, ¿está? Pero con las herramientas que tenemos de convergencia uniforme, y qué pasa con la derivación y eso, podemos decir esto: si todas las funciones verifican la ecuación diferencial, la serie también la verifica. Porque voy y derivo la serie, la derivo término a término, suponiendo que hay convergencia uniforme. Entonces, con herramientas de ese tipo que ya vimos, se puede extender el asunto de esto. Bien, entonces ahora vamos concreto. Me queda poquito tiempo. Bueno, entonces miramos esas dos características, sobre todo el principio de superposición, la linealidad, que implica el principio de superposición, de la ecuación. Solo esto. Entonces ahora vamos a volver a esto que está acá. A resolver esto y vamos a mirar el método de separación de variables. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a intentar encontrar soluciones que cumplan esto. Vamos a buscar primero soluciones U que no sean constante igual a 0, no nulas, de esto.
que cumple la ecuación diferencial, y que cumpla estas condiciones de borde nomás. Lo del borde, lo de los extremos de la barra, que en 0t valga 0, para todo t positivo, y que u de lt valga 0. Por ahora no estamos considerando la condición, lo que se llama el dato inicial, la última condición de contorno. Esta no la estamos considerando, solamente esta. ¿Está? Después vamos a acomodar esto. Bueno, no solo vamos a buscar soluciones de eso de la forma siguiente. U de xt igual a una función que dependa de x por una función que dependa de t. Y acá están separadas las variables, digamos. Una función que depende de x, donde, bueno, esa f va a ser una función que definida en 0L, la g va a estar definida en 0 más infinito. Vamos a buscar soluciones de esa forma. Entonces, bueno, calculemos las soluciones de esto y que sean en esa forma. Bueno, primero tomemos en cuenta el tema de la ecuación diferencial. ¿Cuánto me estaría dando U sub t? De un xt. Bueno, sería derivar acá. Sería f. Vamos a... bueno, sería f de x por f'. Bien, y uso xx, ¿cuánto vale? Y bueno, habría que derivar 2 veces respecto de x acá. Me va a quedar derivado esto 2 veces. Me queda f segunda. ¿Ah? Y eso dijimos que se tenía que cumplir para todos los x y para todos los t. Ya no lo puse, pero sí lo había puesto ya al principio. De los intervalos abiertos. ¿Sí? Bueno. Eso que, digamos, que sean iguales, ¿no? Tengo que igualarlos. Tiene que dar igual. Ya me queda. Me queda que f de x por g' de t. Voy a escribir acá abajo, no me queda más. F de x por g' de t, que es igual a f segunda de x por g' por g de t. ¿No? Le voy a escribir una vez. Esto es para todo t, para todo x en 0L y para todo t en 0 más infinito. Bueno, ahí voy a hacer algo que está un poco dudoso, que es hacer esto. A partir de esta ecuación vamos a escribir esto. F segunda de x
sobre f de x tiene que dar igual a g'. Paso dividiendo esta f, ¿verdad? Esta g para acá. El asunto de pasar dividiendo es que no se puede dividir entre 0. ¿No? Pero se puede hacer, se puede hacer bien esto. ¿No? Entonces lo que yo digo es esto. Este lado depende de x. Y este lado depende de t. Y este lado no depende de x, y este lado no depende de t. Entonces la conclusión es que esto tiene que ser una constante. ¿No? Dejo eso para pensar bien. ¿No? Porque esto tiene que ser una constante. Hay una cosa ahí, ¿está? Una forma de empezar el razonamiento sería así, lo hago para el lado. Yo estoy buscando que la función u no sea nula, que no sea idénticamente 0. ¿Tá? Entonces eso significa que ni f ni g pueden ser 0, constantes. Entonces, por ejemplo, como estoy buscando que u sea diferente de 0, vamos a poner así que no sea constante igual a 0, entonces, yo qué sé, f no puede ser 0, g tampoco puede ser 0. ¿Tá? Entonces, bueno, existe vamos a poner un x0, un valor x0, el intervalo 0L, en algún punto de este intervalo, la función tiene que valer diferente de 0. Bueno, pero si pasa eso, entonces, cuando estoy parado en un punto de la forma, acá pongo x0, acá pongo un valor de t cualquiera, me queda, ahí sí puedo dividir, f segunda de x0, pero che, sobre f de x0, eso sí lo puedo hacer. Me quedaría g de t acá, en t cualquiera, pero el x lo pongo x0 igual a g' de t. A esto le llamo lambda. ¿No? Y ahí puedo seguir razonando un poco más. Ahora voy a tener que usar que g diferente de 0, entonces g de algún t0, eso vendría acá. G de algún t0 es diferente de 0. Entonces, sigo razonando parecido. La cuestión es que voy a poder concluir esto. ¿Ah? Y que no... Digo, no concluir esto que está acá. Concluir esto. Que se tienen que cumplir estas dos ecuaciones diferenciales. Que f segunda tiene que ser igual a lambda por f. Que g' tiene que ser igual a lambda por g. O sea, yo concluí esto pasando por esto de que divido entre esto que capaz que es 0. Por eso no está tan bien el resultado, la forma de pasar de acá para acá. Pero se puede hacer bien con un razonamiento de este tipo. ¿Ah? Pero en la práctica uno hace esto, ya está. Entonces las funciones f y g que me van a servir no son cualquiera, tienen que verificar una condición de este tipo. Algún cierto lambda real. Tampoco sé bien cuál va a funcionar. Entonces, miramos primero la ecuación correspondiente a f. Tengo dos ecuaciones, la 1 y la 2.
Miremos la ecuación correspondiente a f. ¿Qué soluciones puede tener? Y bueno, es una ecuación de segundo grado, ya sabemos las soluciones. Una es E a la, bueno, alguna constante, E a la raíz de lambda t más una constante por E a la menos raíz de lambda de t. Eso sí, lambda es positivo. Y B son constantes reales. Es el problema característico. Haz un problema característico, estas son las dos raíces más menos raíz de lambda. Bueno, si lambda igual 0 va a tener raíz doble. El problema característico y va a quedar lineal. Va a quedar AT más B. Y si lambda es negativo, menos 8, menos 4, el problema característico va a tener raíz 2i y menos 2i. Entonces te va a quedar un seno y un coseno. A por coseno sería raíz de menos lambda más b por seno de raíz de menos lambda por t. Utilizando que sabemos resolver la ecuación de segundo grado. ¿Ah? Bien. Pero ahora miremos las condiciones de borde. Tenemos tres casos acá, vamos a llamarle A, B y C. Entonces, ahora miramos las condiciones de borde. Nosotros queríamos esto, queremos que U de 0T, la punta de la barra, y también esta otra, la punta L, que esté a temperatura 0. Para todo T mayor o igual que 0. Eso en términos de F y de F, ¿qué significa? Bueno, esto es F de 0 por G de T. Eso me tendría que dar 0. No me tendría que dar 0 esto. F de L por G de T. Para todo T. Mayor o igual que 0. Bueno, pero si se cumple esto, por ejemplo, miremos acá. Hay dos casos. O este es 0, o este es 0. Pero no puede ser que esto sea 0 para todos los valores de t. En algún momento, para algún t, esto es diferente de 0. ¿Por qué? Porque si esto fuera 0 para todo t, la g sería la función nula. Si la g es la función nula, u me queda la función nula. Si u es f por g. Entonces, como estoy buscando funciones no nulas, en algún t esto es no nulo. Entonces, este tiene que ser 0. Y lo mismo abajo. Entonces, digamos, otra vez usando que u tiene que ser diferente, lo que estoy buscando es diferente de 0, saco que f de 0 igual 0, que f de L igual 0. Entonces, bueno, veamos cuál de estos casos admite que pase esto. Pues miramos el caso A. Miremos el caso B primero. ¿Qué me queda? Que f de 0, ¿quién sería? A por 0 más B. Y eso tendría que ser igual a 0. ¿Y quién es f de L en el caso B? A por L más B.
eso tendría que ser 0. Pero entonces ya está, acá deduzco que b igual 0, y como b igual 0, de acá deduzco que el L este es diferente de 0, es positivo, deduzco que b igual 0. Y bueno, si A y B son 0, entonces esto es 0. Cero por T. Más 0 que 0. Científicamente 0, no sirve. Ninguna función de este tipo, para ningún valor de A, ningún valor de B, me lleva a una F que sea no nula. Así que no hay funciones de este tipo. Bueno, así que no puede ser lambda igual 0. Veamos ahora el caso A. Bueno, ¿quién sería f de 0? En el caso B son las exponenciales. ¿No? Se queda más B. A más B. Me queda que A más B tiene que ser 0. Y después que f de L también. Es A por E a la raíz de lambda. L más B por E a la menos raíz de lambda. Tiene que ser 0. Me queda un sistema de dos ecuaciones. ¿Está? Y de ahí se puede ver que eso implica que los dos tienen que ser 0. Fácil, porque son LI las ecuaciones, no es múltiplo una de otra. Esto tiene coeficiente 1 y 1, y este no es múltiplo de 1 y 1. Este es un número, yo que sé, H, y este es inverso, 1 sobre H. H1 sobre H no es múltiplo de 1 y 1. La opción C sería la que nos lleva por el dado que tiene seno y coseno. Uso Ahí va. Fourier. Exacto. Hasta ahí quiero llegar ahora, y con eso parar. Bueno, entonces A y B igual 0, eso me conduce a que F igual 0, entonces tampoco sirve. No voy a encontrar ninguna función no nula de esta forma. Pues si F es 0, U es 0, y yo estoy buscando que U sea no nula. Entonces, esto tampoco es. Entonces solamente me queda esta posibilidad. Pero no cualquier lambda va a servir tampoco. Vamos a poner C, y con eso terminamos porque sigue, pero un poco más largo. Me queda F de 0. El primero es el coseno. Coseno de 0 vale 1. Entonces me queda A igual 0. Y el otro es el seno. El seno de 0 vale 0. Este vale 1 y este vale 0. En T igual 0, ¿no? Este vale 1, este vale 1, este igual 0, este vale 0. Eso solo va a quedar. A igual 0. Y F de L queda, bueno, A coseno de raíz de menos lambda por L. Este término ya lo tacho porque ya sabemos que A es 0, de acá arriba. Pero va a quedar el otro, más B seno. Ah, me olvidé de poner este. No me olvidé de poner nada. No, está bien. Raíz de menos lambda L. Eso también tiene que ser 0. ¿Ah? Bueno, este B tiene que ser diferente. A es 0 ya. B no puede ser 0 porque si no ya está. A y B son 0. Y si lo tacho porque es 0. El B también lo tacho porque si encima B es 0 ya me queda que todo es 0 y está. Entonces me queda que seno de esto tiene que ser 0. Y bueno, seno es 0 en los múltiplos de pi. Tiene que ser un múltiplo de pi. Bueno, negativo no puede ser, porque esto es positivo, ¿no? No puede ser. En principio sería K entero. Pero negativo no puede ser, porque esto no va a dar nunca va a dar negativo. Lambda es negativo, así que esto es positivo, él es positivo. Entonces, en realidad es mayor o igual que
que 1. Acá igual 1, 2, etc. Entonces me queda eso, me queda que los lambda que me sirven son una cierta cantidad de lambdas, que son, a ver cómo tengo que hacer para hacerte multiplicando, dividiendo, menos capi sobre L al cuadrado. Bueno, entonces ahora sí encontré funciones f posibles, correspondientes a algunos valores de lambda. Estos son los valores de lambda correspondientes, y las funciones f que encontré, ¿cuáles son? Bueno, para cada valor de k, una función. Es seno. O sea, yo encontré el valor de lambda y es esta la función. Entonces voy a escribir a, yo sé que es 0, y b puede ser cualquiera. Voy a poner b igual 1. ¿No? El seno de raíz de menos lambda, no sé qué, va a quedar seno de a pi sobre l x. Y aparece justo esto que es como lo que está en Fourier. Sí, El periodo. Claro, eso es porque lo de Fourier salió de acá en realidad. Entonces, le puse b igual 1, ¿tá? Porque a mí me interesa encontrar algunas funciones, en realidad sería así, las funciones. B por seno. A me quedó 0 y b cualquier cosa. Pero pongo b igual 1 porque me interesa sacar funciones y después voy a hacer combinaciones lineales de estas funciones. Con esto obtengo una solución. Después voy a multiplicar por coeficientes, así que no le dejo un coeficiente cualquiera acá, le dejo coeficiente b igual 1. Lo digo acá, tome b igual 1. Entonces, nos quedamos con esto por ahora, y la que viene completamos el procedimiento. Porque ahora que tengo lambda, para cada lambda, yo tengo una posible función f. Bueno, para cada lambda resuelvo también la ecuación diferencial para g. Después la seguimos. ¿No? Y ahí es que aparece la serie. La serie va a aparecer cuando haga la combinación lineal. Claro, de todas las funciones que tenga, Claro. es así, está bien. ¿No? Falta poquito para terminar, pero la seguimos la que viene. Así se Dale, puede dale. razonar hasta acá. ¿No? Sí. Bueno. Mando un abrazo. Vamos arriba. Gracias, Mauri, nos vemos. Nos vemos.